Buenas tardes, magistradas, magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las diferentes redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 14 de noviembre de 2023, a las 13 horas. Giovanna Gámez Nieto, secretaria general de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos ligados para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado presidente, por favor, si me lo permite, antes de que declare el quórum y conozcamos el orden del día, yo quisiera pedirle a usted y a mis compañeros de pleno, eh, me atrevo a solicitar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrado del Tribunal Electoral en funciones del Estado de Aguascalientes, quien fue, todos lo conocimos, un defensor de la igualdad de género y, por qué no decirlo, un ferviente defensor de la comunidad LGBTQ+. Le pediría, presidente, si es tan amable. Absolutamente de acuerdo, magistrada. Compañeros, espero que tengan también el beneplácito de usted, de verdad, este minuto de silencio. Gracias por la precisión, magistrada. Muchas gracias, compañeros. Gracias, presidente. Magistradas, magistrados, les informo que esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como en lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos del 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrá realizarse de manera no presencial. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son un recurso de apelación y 3 recursos de la ciudadanía con la clave de identificación, nombre del actor y de la autora responsable precisada en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria general. Integrantes del Pleno, está a su consideración el asunto a discutir y resolver en esta sesión no presencial, y si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Presidente, ¿me permite la palabra antes de la votación, por favor? Votamos el orden del día, magistrada, con todo gusto tiene la palabra. Tiene que ver con el orden del día, no podemos votarlo si estoy solicitando atender el orden del día, presidente. Bueno, pues entonces tiene el uso de la voz, magistrado. Gracias, presidente. Precisamente nada más, como uso de las atribuciones de las magistraturas de subir al pleno los proyectos por considerar ya sea premura o retraso en la resolución. Por ahí circulé los proyectos al pleno y también admití en el auto de admisión y cierre 2 asuntos, de los cuales nada más subió uno, quedando pendiente la resolución de un asunto de Río Bravo. Y como una vez que se circulan, son para sesionarse precisamente en la próxima sesión, pues no vi, tal vez por alguna omisión o se le pasó subir el segundo de mis asuntos. Entonces, ayer le presenté también un oficio, presidente,
para ver esta situación y pregunto, aquí en la ponencia hasta este momento no ha habido respuesta en ese sentido de mi oficio y del asunto y pues evidentemente de la solicitud en uso de mis atribuciones de ponente, en este caso, presidente, y además de que fue circulado desde el día domingo. Entonces, no sé qué me pueda referir respecto de la solicitud que le trasladé a sus atribuciones de convocar, presidente. O Muy si bien. puedes subirlo, adelante entonces. Gracias, magistrado, por su intervención. Compañeros, está a consideración de ustedes el asunto de los temas a tratar en esta sesión. Por aquí de la votación ya le dimos la palabra aquí al magistrado y pues si nos puede tomar la lista de votación, secretaria, por favor. Presidente, no comprendió mi intervención en el sentido de que falta un asunto que no subió. Entonces ya después Eh, ya tomamos la votación. la sesión la conduzco yo, magistrado, se lo recuerdo. Y quiero Conduzcas, decirle además que me hizo la solicitud por escrito y por escrito habré de contestársela con se mucho la gusto. puse ayer, me pasas el acuse, por Sí. favor, del No, oficio. magistrado, Porque la recibí esta mañana a las 9 de la mañana. ay, y entonces, ¿qué hora es? La una. Entonces pudo haber subido el asunto. Porque si no falta, Magistrado, le es una, contestaré por oficio como usted amablemente me lo está pidiendo y así será. Esa es la respuesta que y tiene de esta contésteme, presidencia. Le pido por favor que guarde la compostura. Estamos por votar el orden del no, día la postura y guárdela usted cuando estoy en el uso de la voz. sí, Contésteme lo que le pregunto y guardo la compostura. Compórtese usted, por favor. muy bien, magistrado. Le pido que por favor sea moderado en su vocabulario, si es usted tan... Igualmente, Estamos en una sesión presidente, pública y además le quiero pedir que espere la respuesta, desde luego por oficio, a la que usted me está pidiendo. Esa es la razón por la que estoy entonces pidiendo. conteste por qué no está uno de mis asuntos. Es muy simple. Sí, lo haré por oficio, magistrado, como usted me lo está pidiendo formalmente y así será. Es que ese estaba enlistado para esta sesión. O sea, no se trata contentillo de adelantar o retrasar sesiones, presidente. Ejerza sus atribuciones. Sí, lo haré por oficio, magistrado. Una vez más lo Pido que- repito. Le pido que suba por favor el asunto. Sí. Magistrado Iván, Muchas gracias, magistrado presidente. Yo creo que este tema que está poniendo sobre la mesa el magistrado René Osiris sí es interesante. A mí ya me lo había hecho saber en persona el tema de que había circulado y que no había visto en la convocatoria su asunto. Ahorita veo que después de platicar ya hizo una petición por escrito y nuevamente hace una petición ante el Pleno. Yo recuerdo que en algunas ocasiones ya se ha subido previo al inicio de la sesión un asunto al orden del día, porque hay una petición de uno de los integrantes de este pleno, y en todos los casos se ha respetado la petición de las magistradas y magistrados para subir un asunto al orden del día. De entrada, yo creo que no deberíamos de tratar diferente al magistrado René Osiris, como siempre se nos ha tratado a todos por igual en otras sesiones. Yo inclusive recuerdo que cuando la magistrada Blanca era presidenta, llegábamos y le hacíamos la petición, inclusive informalmente, y ella nos atendía y sin más trámite, la propia secretaria general hacía extensiva la petición al Pleno y ahí se votaba, ¿verdad? Entonces yo creo que en ningún caso hemos dejado de atender una petición de un magistrado y estaríamos tratándolo como una excepción. No entendería por qué en este caso tendría que haber una respuesta de la presidencia por escrito a una petición de uno de los magistrados que integran el pleno, cuando bien podemos subirlo como se ha subido en otras ocasiones ya. O bueno, si alguien tuviera una opinión diferente, igual la respeto, o al menos pues votar la petición de subir el asunto. No se había ni siquiera votado, siempre se había subido. Lo comento porque en este caso la petición es del magistrado René Osiris. En otro caso podrá ser la petición de la magistrada Gloria, la magistrada Blanca, del mismo presidente o de su servidor. Entonces deberíamos de establecer criterios homogéneos, criterios que no generen un trato diferente entre unas y otras magistraturas. Recordemos que este es solo un caso y se nos presentarán muchos casos, muchísimos casos,
en este proceso electoral en que nos encontramos inmersos, en los cuales por alguna razón, por la urgencia, se tendrá que subir un asunto de pronto. Inclusive nos ha pasado así. El propio magistrado presidente me ha traído una convocatoria para una sesión al día siguiente, la recibo a la 1 de la tarde y a la 1:05 me llega el proyecto, y yo obviamente creo que está bien el presidente en hacer eso porque era un asunto que ameritaba resolverse. Entonces yo no me opongo. ¿Por qué? Porque es también su derecho como integrante del Pleno a hacer este tipo de peticiones, vamos a decirlo, implícitas, ¿verdad? Porque él mismo es el presidente y hace la convocatoria, pero sí creo que debemos de ir fijando criterios para evitar algún tipo, discúlpenme el término, de fricción entre nosotros, entre las magistraturas. Más bien generemos criterios en el cual todos quedemos pues en igualdad de condiciones y no se genere algún tipo de trato diferenciado, algún tipo de discriminación. Y que bueno, el criterio que fijemos en este momento aplique para todos en lo subsecuente, ¿verdad? No tengamos alguna diferencia por una situación que desde mi punto de vista ni siquiera es tan compleja, ¿verdad? Es solamente decir si las peticiones de uno de los integrantes del Pleno de que se suba un asunto al orden del día que ya fue circulado previamente a la convocatoria, procede o no, o cuál sería el trámite que tendríamos que darle ante el Pleno. Insisto, hago esta precisión porque seguramente se nos va a presentar este caso a alguno de nosotros, a algunas de ustedes, compañeras, en el proceso electoral. Y entonces creo que este es el momento oportuno para ir sentando las bases o los criterios que sirven de base para este asunto que desde mi punto de vista, pues ni siquiera es tan complejo, ¿verdad? Ni siquiera es tan complejo porque amerita simplemente la fijación de un criterio. Obviamente, anticipo que yo respeto la decisión de la mayoría del Pleno, ¿verdad? No pretendo señalar que yo tengo la razón en este caso, sino simplemente estimo que sí nos serviría de mucho el establecer un criterio que nos aplique de forma general a todas y a todos, sin generar distingos, porque entonces podría percibirse como que existe un trato diferente hacia unos integrantes de este Pleno y un trato mejor hacia otros, cuando nunca ha sido así en este Pleno. Al menos así ha venido presentándose y creo que podemos seguir por este mismo camino. Muchas gracias, magistrado presidente. Gracias, magistrado Arroyo. ¿Alguna otra intervención? Pues si no hay ninguna otra intervención, Falta la suya, presidente, que nos explique por qué no subió el asunto. le he reiterado ya en 2 ocasiones que la respuesta se la daré por oficio, como usted me lo está pidiendo en el oficio que esta mañana me entregaron, magistrado, y lo haré de manera puntual, con la fundamentación y la motivación que pide usted en su oficio. Así que, Me parece muy irresponsable, presidente, sí, que se espere hasta la sesión para argumentar que me lo va a presentar por oficio cuando desde el día de ayer se lo presenté y seguramente usted recibe los avisos de todo lo que presentamos las ponencias. Pero si ese es su criterio, pues estaremos entonces atentos de alguna responsabilidad de la presidencia en este caso y de los subsecuentes asuntos que acarrean pareja de ejecución en ese sentido, presidente. Continúe. gracias por darme la palabra, magistrado. Magistrada Blanca, adelante, por favor. Gracias, presidente. Le pediría, por favor, si es tan amable, pregunte usted quién es quien dirige la sesión a la Secretaría General. En anteriores ocasiones, cuando se han circulado proyectos que hemos admitido y que tenemos cierto tiempo para estudiarlos y conocerlos, lo que ya señalaba mi compañero Iván, que lo hemos solicitado como magistraturas, o retirarlos o subirlos, lo hemos sometido al Pleno. Consciente estoy, presidente, que es usted quien convoca y quien dirige las sesiones, porque lo hice por 4 años. Y también se presentaron estas situaciones en mi presidencia, me imagino que también cuando estuvo así el magistrado Osiris. Entonces, pues, para
obviar una u otra cosa, pues salgamos de esa duda y desde mi particular punto de vista, respetuosa de cada magistratura de este pleno, yo me aboqué a los asuntos para los cuales fui convocada. Entonces, si todavía hay tiempo para el otro asunto, es decir, no sé cuándo se admitió, pues que pudiera tener la oportunidad de estudiarlo a conciencia, porque sinceramente yo me aboqué al RAP que consideré muy importante, 14-2023. Entonces, no sé si podría, presidente, hacer esa consulta con la secretaria general y que finalmente el pleno tome la decisión. Gracias, presidente. Secretaria General tiene la voz. Magistrado presidente, nunca, no se ha agregado un asunto al orden del día. Se han retirado asuntos del orden del día. El acuerdo de admisión es de fecha 9. Tiene un vencimiento que son los 6 días que finaliza el viernes 17. Gracias, secretaria. Magistrado Iván, ¿quería usted hacer uso de la palabra? Adelante. Si mi memoria no me falla, sí se han subido asuntos al orden del día. Inclusive la petición se ha hecho por la propia magistratura. Entonces, que yo recuerde si se ha subido. Bueno, está grabado en las sesiones. Yo creo que un tema viable es, pues, o un criterio más bien que se ha venido sosteniendo en este pleno, y yo me apegaría a él, es pues que se consulte al pleno si se sube el asunto o no. Que se consulte al pleno. Yo sinceramente, yo di por hecho que estaba en el orden del día. Yo leí todos los proyectos que me circularon. Podemos ponerlo como último punto del orden del día, o podemos, sí, pues podemos ponerlo como último punto del orden del día. Yo creo que aquí sí deberíamos de fijar el criterio. El criterio es que si el asunto está admitido y alguien solicita que se suba a la sesión un asunto, pues yo creo que sí debería ser procedente consultarle al pleno, porque entonces estaríamos soslayando la petición de una de las magistraturas. Y creo que en todos los casos, cuando alguien hace una petición, se consulta al pleno. Ese es un derecho de las magistraturas. Es cierto, la presidencia es quien convoca, pero también hemos tenido esta práctica de hacer una petición como la que hace el magistrado René Osiris. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré sosteniendo, siempre me pronunciaré a favor del respeto de los derechos de cada uno de los integrantes, de las integrantes de este pleno. Entonces, yo creo que sí podría ser viable. Insisto, más tenemos el caso de que el propio presidente nos circuló un asunto con menos de 24 horas de anticipación, y como quiera lo resolvimos. Este tiene más de 24 horas de anticipación de haberse convocado. Entonces, sin más, sin yo asumir que tengo la razón en cuanto a que se debe sesionar o no este asunto, creo simplemente que se consulte al pleno y que el pleno tome la mejor decisión para ver si se sube el asunto o no, pero al menos dejamos sentado el criterio de que no se puede dejar de lado la petición de un integrante del pleno respecto a que se suba un asunto de su ponencia que ya se encuentra circulado. Máxime que pues tenemos asuntos similares ya en algunas ponencias nosotros, ¿verdad? Creo que el presidente tiene uno similar y yo tengo otro similar. Y bueno, no es un tema menor el que se va a discutir en ese asunto. Yo también me iría entonces a la petición del magistrado René Osiris de que se consulte al pleno, Si el pleno considera que no es viable en este momento, bueno, pues el asunto no se subiría, pero si el pleno considera que sí es viable, el asunto se sube y se sesiona, como ha sucedido en otras ocasiones. Entonces yo me iría a la petición de que el presidente también haga la consulta al pleno. Gracias. Magistrado René. Gracias. Sí, yo más que nada, la intervención la hago consistir en una postura que se atienda el respeto a las ponencias,
porque evidentemente no hubo una reunión previa que nos argumentara cuando yo, si vamos pensando que una de las ponencias me hace llegar uno, dos, tres proyectos y de pronto no lo veo enlistado, pues yo sí me preocuparía y le preguntaría a esa ponencia, oye, no veo el tercero de tus proyectos, el cuarto o el quinto o el primero, ¿pasó algo? Porque jurisdiccionalmente, una vez que nos es notificado el proyecto, tenemos 6 días para resolverlo como tribunal, como pleno. Y yo quiero no imaginarme que usted se va a llevar al extremo de llevarlo al viernes, que es el día último de los 6 días. Entonces, lo digo con toda humildad, compañeros. Hace un momento la compañera Eladia también comentaba la posibilidad que no es la primera vez, pero sí siento que, por ejemplo, el antepenúltimo asunto que ella nos circuló, pues fue precisamente un día antes y lo sacamos perfectamente. No le veo problema cuando pues estamos preparados para un proceso electoral. Imagínense que vengan, como nos ha tocado resolver más de 10 asuntos en una sesión de un día para otro. Tenemos la capacidad, yo sé que todas las ponencias de ustedes también tienen la capacidad en ese sentido y pues yo creo que tiene razón nuestra compañera que podemos sesionarlo en ese sentido y también el contexto de que es un proyecto circulado. Yo no me dio una argumentación, presidente. Voy a respetar. Creo que tiene 6 días usted para convocar, pero el hecho, me sumo a la postura de mis dos compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, pero sí preocupa que no tenga una cortesía de perdido para decirle a una ponencia, si bien es cierto, hacemos un esfuerzo para atender los asuntos y que ese esfuerzo la propia presidencia no lo escatime y nada más lo suba o lo baje o no lo contemple siquiera. Creo que es una falta no sé si de atención, creo que de respeto a la ponencia. Y en ese dolor es que hago valer ese respeto a la ponencia a mi cargo y también lo haré valer por cualquiera de las ponencias de este tribunal, del pleno que integramos. Entonces, pues eh, mi postura es esa. Se pide un poco aunque sea un poquito de consideración cuando se haga un esfuerzo de tenerle a mis compañeros y compañeras el proyecto listo, pues que se corresponda también ese esfuerzo que se hace, no tan solo mío de la ponencia, sino de que el personal de esta ponencia, todos, estamos preparándonos todos los días para sacar uno y de pronto no sale y queremos avanzar en otro y sigue vivo un asunto que sometemos al pleno y por cuestión de la atribución de usted, que no la encuentro justificada, y espero que me dé contestación por escrito porque voy a dar lectura de su contestación en la próxima sesión por guardar relación con ese asunto, que sea bastante motivada y fundada su contestación por escrito, presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Hay alguna otra intervención? Adelante, magistrada Blanca. Gracias, presidente. Respetuosa de cada una de las magistraturas de este tribunal y en especial de la presidencia, la figura, la representación que usted tiene, sabedora de que usted tiene la facultad y la atribución de convocar a las sesiones que consideren necesarias con los asuntos que habremos o circulemos en su momento las magistraturas. Presidente, no sé cuál fue el motivo, pero, insisto, respeto tanto la ponencia del magistrado René como la atribución que usted tiene, y en dado caso, si hubiera la urgencia apremiante, pues también sabemos que
3 magistraturas podemos hacer la convocatoria de haber algún impedimento legal. Por eso yo decía que para ya no entrar en un cuestionamiento u otro, que nada tendría que estarlo haciendo nosotros público, porque tal vez si hiciéramos reuniones privadas como se hacía con antelación al 2020, pues tal vez pudiéramos dirimir todas estas cuestiones. Yo le pediría, presidente, pues el máximo órgano es el pleno y el máximo órgano decide. Entonces, si usted tiene a bien y no invado alguna de sus atribuciones, yo le pediría que lo someta a consideración del pleno de subir el asunto o no a este orden del día. Gracias, presidente. Sí, gracias, magistrada. Pues en vista de que son 3 magistraturas las que están pidiendo que se someta a votación esto, yo le voy a pedir a la secretaria general que nos tome la votación si estamos de acuerdo en subir este asunto, al que refiere el magistrado René Osiris, y para que nos tome la votación, secretaria. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. En contra. Magistrada Gloria Graciela Reina Javesia. Estaría en contra. Gracias. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. A favor. Magistrado Edgar Daniel Rojas. En contra. Magistrado presidente, le informó que fue rechazada la propuesta de subir el asunto con los votos en contra de la magistrada Hernández, la magistrada Reina y de usted. Muchas gracias, secretaria. Pues bien, creo que ha quedado suficientemente claro y discutido. Por lo tanto, yo quisiera que pasáramos ahora sí a la votación del orden del día, secretaria, que era el momento en el que nos quedamos hace un instante. Magistrado Iván. Gracias, presidente. Bueno, disculpen que haga uso de la voz previo nuevamente a que aprobemos el orden del día, pero creo que es importante. Primero que nada, quiero decirles que de verdad es muy positivo para este pleno que empecemos a conducirnos de esta manera. Aplaudo mucho el hecho de que al final de cuentas 3 magistraturas, la magistrada Blanca, la magistrada Gloria, que no se opuso al tema, el magistrado René, servidor, estemos coincidiendo en el tema de que con independencia de que no obtenga el objetivo o la pretensión de la magistratura, en este caso el magistrado René Osiris, se consulte al pleno. Es decir, que el pleno sea quien decida si un asunto se sube o no se sube al orden del día. Entonces creo que esto va a ser muy positivo. Estamos dejando o sentando un criterio que nos habrá de regir para los casos subsecuentes. Yo, la verdad, primero felicito a la magistrada Blanca por este tema, por precisamente el tino que tiene precisamente para hacer esta propuesta y sumarse, y eso creo que abona mucho, como bien lo decía la magistrada Blanca. En este caso, ella se abocó a otros proyectos y le era muy complicado, pues, ahorita meterse y eso es suficientemente justificación para mejor diferirlo, sabiendo que tenemos tiempo para analizar este asunto. Entonces creo que muy acertado y qué bueno que al final el presidente somete a consideración del máximo órgano de este tribunal electoral, que es el pleno, un asunto de esta naturaleza. Y finalmente señalar que yo estimo que deberíamos de empezar a analizar si seguiremos en las sesiones virtuales o a distancia o lo haremos presenciales, porque ya lo que motivó las sesiones a distancia creo que ya no tiene ya no es una justificación válida. Podemos tener otra. Sabemos que se puede continuar en esta modalidad. Igual si consideramos que es pertinente, creo que podríamos actualizar el acuerdo, pero yo creo que estamos partiendo de una base incorrecta para seguir sesionando así. Máxime que pareciera, y me disculpo por la expresión que voy a utilizar, pero pareciera incongruente que así tengamos sesiones internas y privadas presenciales y las sesiones públicas sean a distancia. Entonces, no digo que sea incorrecto, no digo que afecte la transparencia, no me refiero a eso, me refiero
a que sí tendríamos que regular esta parte para no estar sesionando a distancia bajo una justificación que desde mi punto de vista pareciera que se desvanece, ¿verdad? O al menos no, pues ya tenemos contacto físico cada uno de nosotros, ya tenemos contacto físico con el personal y entonces no habría una justificación para no tenerlo o tener una sesión de pleno presencial bajo esa circunstancia. Solamente esa precisión para las compañeras y compañeros de este pleno, para igual si podemos ir analizando este tema y irlo sacando adelante y no tener esta circunstancia en este caso. Sería cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Adelante, secretaria general, para tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado. Magistrado Edgardo Arroyo Villarreal. A favor. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. A favor, secretaria. Magistrada Gloria Sila Reina Jaelcia. A favor, secretaria, gracias. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Estamos votando, ¿qué, El secretaria? orden del día. Bueno, El orden del día, maestro. pues tendré que votar por coherencia, que estoy de acuerdo en resolver los asuntos que están, pero no son la totalidad. Nomás hago esa aclaración. Su voto es a favor. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. A favor, secretaria. Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta, el magistrado René Osiris Sánchez, si tiene la amabilidad de leer la cuenta. Buenas tardes. Con la venia del magistrado presidente y la autorización del magistrado instructor, integrantes del Pleno, se da cuenta de la propuesta del proyecto de resolución relativo al recurso de apelación Terra 14/2023, integrado con motivo del medio de impugnación promovido por el Partido Político del Trabajo, a efecto de controvertir el acuerdo IETAM ACG 45/2023, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el cual aprobó los lineamientos para el registro de convenios de coalición y candidaturas comunes para los procesos electorales en el estado de Tamaulipas, y aprobó los lineamientos aprobados y modificados mediante los acuerdos IETAM CG 30/2017 y IETAM AC 20/2020. La pretensión del actor consiste en que esta instancia jurisdiccional revoque el acuerdo controvertido y, consecuentemente, se anulen los lineamientos aprobados. Los motivos de disenso que expresa el inconforme son: agravio número 1, señala que la autoridad administrativa electoral se extralimitó en sus funciones reglamentarias. Esto es así al establecer reglas y procedimientos obligatorios para los partidos políticos nacionales y locales en el registro de convenios de coalición y candidaturas comunes, al imponer requisitos adicionales o distintos a los previstos en la ley, como el hecho de establecer la posibilidad a los partidos políticos coligados de registrar adicionalmente en la planilla única una lista individual al cargo de regidurías por el principio de representación proporcional. Agravio número 2. Asimismo, refiere que los lineamientos aprobados adolecen de una deficiente regulación conforme a lo siguiente. Inciso A, acusa una deficiente redacción en el contenido de los artículos 2, 5 y 25. Inciso B, que en numeral 3 se omite definir los conceptos de elección, elecciones y tipo de elecciones, y de lo que se entiende por coalición y candidatura común. Inciso C, que el imperativo establecido en el artículo 4 excluye el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales. Esto, al disponer que los registros a través de las candidaturas o candidaturas comunes deban sujetarse a lo dispuesto en dicho lineamiento. Inciso D. Sostiene que lo normado en los numerales 19 y 20 constituyen actos de imposible realización, ya que no puede haber coalición total para la elección de gobernador, aun cuando los partidos políticos se coaliguen en forma total para las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, por la simple razón
de que los procesos de renovación de gobernatura y de diputados locales transcurren en años distintos. Inciso E. Que lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 28, consistente en prohibir la participación de los partidos que han suscrito un convenio de candidatura común para contender en una coalición que sea uniforme si las candidaturas coligadas se postulan en distritos o municipios diferentes, sostiene que tal restricción no es de su competencia. Inciso F. Que lo previsto en los numerales 30, 37, 39 y 40 de los lineamientos resulte ilegal, en razón de que la responsable excede su facultad reglamentaria por lo siguiente. Primero, por considerar que la acreditación porcentual de votos a distribuir entre los partidos que postulen candidatura común sea proporcional y equitativa con el número de candidaturas asignadas en el convenio de cada partido político. Segundo, por requerir que se especifique si la distribución del porcentaje de acreditación de votos sea general o individualizada por cada uno de los municipios en cuya elección de ayuntamientos participe en candidatura común. Tercero, por establecer un procedimiento de verificación que no se encuentra previsto en el artículo 89 de la ley electoral. Cuarto, el resultar irregular las reglas y el procedimiento referido, consecuentemente debe invalidarse lo dispuesto en el numeral 40 de la normativa citada. Agravio 3. Finalmente, acusa la vulneración de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos al señalar que el acuerdo controvertido obliga a los partidos políticos a postular en forma proporcional y equitativa las candidaturas en candidatura común, de manera que la acreditación de los votos corresponda en más o menos 8 puntos porcentuales con relación al número de candidaturas que haya pactado, cuestión que no disponían los lineamientos aprobados. La propuesta que formula la ponencia a la integración de este pleno es declarar infundados los motivos de disenso, como se expone a continuación. En el apartado 9.4 de la consulta, se desarrolla el estudio de los disensos, tal como ha dado la cuenta, conforme a lo siguiente. En primer orden, se plasmaron las disposiciones legales contenidas en la Ley General de Partidos y en la Ley Electoral, que regulan las bases de participación de los partidos políticos bajo el sistema de coalición y candidatura común, y de su interpretación sistemática y funcional de las normas invocadas, la ponencia arriba a la conclusión de que los partidos políticos que pretendan participar tanto en el esquema de coalición como de candidatura común para contender por algún cargo de elección popular, tienen la posibilidad en lo individual de registrar listas de candidaturas para contender por los cargos de representación proporcional, posibilidad que se deriva tanto del artículo 89 de la Ley General de Partidos como del 89 de la Ley Electoral. De ahí que se estime inatendible el primer motivo de disenso. Por cuanto es el señalamiento de la deficiente redacción y precisión de los conceptos en los numerales 2, 3, 5 y 25, se estima que tal inconsistencia e imprecisión no genera afectación a la esfera jurídica del recurrente, por lo que dichos disensos se califican de inoperantes. Con relación a que el registro de las candidaturas se condiciona el cumplimiento de lo previsto en los lineamientos, tal y como lo dispone el artículo 4, se califica de infundado, pues contrario a lo que aduce el inconforme, tal precisión tiene como finalidad abonar a los principios de certeza y legalidad. Por lo que respecta a los numerales 19 y 20, prevén supuesto de imposible realización, se estima que le asiste la razón al inconforme. Sin embargo, tal imperativo no se traduce en una violación directa al interés del partido que representa. Con relación a la prohibición contenida en el párrafo segundo del artículo 28, se califica de infundado, en atención a que tal imperativo tiene sustento en lo dispuesto en los numerales 9, 15 del artículo 87 de la Ley General de Partidos. Por lo que respecta a los señalamientos encaminados a controvertir los dispuestos en los artículos 30, 37, 39 y 40, en la consulta se propone calificar de infundados e inatendibles en razón de que, contrario a las aseveraciones del actor, la responsable sí tiene atribuciones legales para aprobar y expedir los lineamientos controvertidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la LGIP. Y si bien el procedimiento establecido en el numeral 39
de los lineamientos controvertidos, no se encuentra previsto en el libro 89 de la normativa electoral local, ello no constituye un impedimento formal para que el OPLE establezca las medidas pertinentes previo al inicio del proceso comicial como medida eficaz para el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones. Asimismo, se precisa que del análisis conceptual a los colorarios, este tribunal advierte que las reglas y el procedimiento no atenta contra los principios de autodeterminación y autorregulación de los entes políticos, como lo prevé el artículo 41 de la Constitución Federal. Finalmente, por lo que respecta al agravio relativo a la vulneración de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, al obligar a los partidos políticos a postular en forma proporcional y equitativa las candidaturas en candidatura común, de manera que la acreditación de los votos corresponde en más o menos 8 puntos porcentuales con relación al número de candidaturas que hayan pactado, se califica de infundado, al no advertir que la responsable pretende decidir los porcentajes de votación en la candidatura común, sino únicamente establece a priori las directrices que conlleva obtener un tipo de unidad de medida que servirá a la autoridad administrativa electoral para computar los porcentajes en ese sentido. Consecuentemente, al calificarse de infundados los motivos de inconformidad, la propuesta es confirmar en sus términos el acto reclamado. Magistradas y magistrados, es la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta, por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Pues si nadie hace uso de la voz, le pediría yo a la Secretaría General que pasáramos a la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Presidente. Adelante, magistrada Blanca. Perdóneme, Secretaría General. Perdón, estaba en lectura. Perdón, magistrado. Quería hacer uso de la voz, magistrada Blanca. Sí, antes de pasar a la votación, si Sí, me permite. adelante, con mucho gusto. Gracias, presidente. Bueno, en el proyecto que somete a consideración el magistrado René Osiris Sánchez Rivas, respecto del RAP 14-2023, promovente del Partido del Trabajo, responsable del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Hay una parte del proyecto, específicamente en la hoja 8 y 9, que me genera dudas, porque más adelante hay la oportunidad de, pues, ahondar más. Respecto al registro de candidaturas, señala el proyecto, no se debe condicionar al cumplimiento de normas de inferior jerarquía que a los requisitos constitucionales y legales para el registro de candidaturas a través de las coaliciones o candidaturas comunes. Es decir, se debió excluir la sujeción a lo establecido en el numeral 4 de los lineamientos. El artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4? Por eso mi duda. El registro de candidaturas a través de las coaliciones o candidaturas comunes para las elecciones de la gobernatura, diputaciones por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos deberá ajustarse a lo establecido en la Constitución Política Federal, Constitución Política Local, Ley Electoral General, Ley de Partidos, Ley Electoral Local, el Reglamento de Elecciones del INE, el Reglamento de Fiscalización del INE, el Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral, el Reglamento de Paridad, Igualdad y Acciones Afirmativas y los presentes lineamientos. Nada más esa aclaración. Yo creo que el partido apelante está haciendo la sugerencia respecto a que se haga otro tipo de redacción, no así que se debe excluir todo
a lo que está sujeto o lo que bien estableció el Consejo General. Yo creo que es cuestión de redacción, porque está confuso. Por una parte dice que no debe estar sujeto al cumplimiento de normas de inferior jerarquía y luego más adelante se debió excluir la sujeción a lo establecido en el numeral 4 de los lineamientos. Es una cuestión, creo yo, que ahí nada más tendría que decirse respecto de lo reglamentario. Otra de las dudas que me genera el proyecto, y ahora entiendo por qué la participación de mi compañero magistrado en mi anterior proyecto, que hace días tuvimos a bien resolver respecto de la figura de la reelección. Él decía en aquel momento que no le parecía la forma en que se había abordado el proyecto, porque se tenían que analizar punto por punto de los agravios que estaba haciendo valer, en este caso, el partido apalante Morena. Siendo congruente con mi proyecto y muy similar, obviamente, coaliciones y candidatura común, no así la figura de la reelección. Yo le quiero adelantar a mi compañero magistrado René que si bien adelanto mi voto a favor de la propuesta porque comparto que se confirme el acto impugnado, considero que el mismo no vulnera derechos políticos electorales, en este caso del justiciable, por lo que considero que el acuerdo por el medio del cual se aprobaron los lineamientos para el registro de convenios de coalición y candidaturas comunes para los procesos electorales en Tamaulipas están apegados a legalidad. Pero sí quiero comentarle a mi compañero magistrado que desde mi punto de vista y siendo congruente, como ya lo dije, con la propuesta del proyecto que hace unos días sometí a la consideración de este pleno, donde referí que en el caso similar que ya comenté, que nos solicitaban el estudio de la constitucionalidad y legalidad de unos lineamientos del Instituto Electoral de Tamaulipas, en mi consideración, y así fue mi proyecto, y en este caso, la forma en que lo abordó, pues yo no estoy de acuerdo. Yo me preguntaría si tenemos competencia, tenemos la atribución para entrar al análisis constitucional de las porciones normativas que refiere el actor. Pues si bien el tribunal o este órgano, como bien lo sabemos, podemos ejercer un control difuso y también lo podemos hacer de manera oficiosa, sí o sí se encuentra sustento para ello. Y tampoco lo podemos, porque lo sabemos, porque ya en otro caso también lo dijimos, si bien recuerdo, en la precandidatura, la candidatura de la señora Maki, cuando se estaba viendo para la gobernatura, no podemos analizar de manera automática, sino que se tiene que hacer o tenemos que ver nosotros como juzgadoras y juzgadores diversos preceptos. Mi pregunta es si se hizo esto. Sí tenemos esa facultad. La facultad que no tenemos es de ejercer control concentrado, porque ese nada más está para el Poder Judicial Federal, para que haga el control o el estudio de la constitucionalidad o convencionalidad de normas generales. Ahora, cuando nosotros podamos ejercer el control difuso para declarar la inaplicación de un precepto normativo que esté fuera de la constitucionalidad y legalidad, que creo que aquí se hizo o se intentó hacer, pero el concentrado, no el difuso. Por eso me genera dudas. Pues en el caso, si se hizo o se quiso ejercer este control, era necesario, desde mi punto de vista, un acto específico de aplicación, como ya lo señalé en mi anterior asunto, de la norma que tilda el partido de inconstitucional, porque así lo refiere en algunos apartados.
Si tomamos en cuenta los lineamientos, que estos lineamientos que son impugnados son generales, impersonales y abstracto, el estudio realizado a las porciones normativas que se hicieron en el presente proyecto y en el caso el magistrado ponente René Osiris hubiese encontrado un estudio pormenorizado que alguno de estos lineamientos fuera contrario a las normas generales o a la propia Constitución. Por eso es mi duda. Por eso yo no entré en aquel momento al estudio. ¿Qué pasaría? Y es una pregunta. Como órgano jurisdiccional, si solamente tenemos en leyes electorales el control difuso, ¿qué pasaría en este estudio que se realizó en este proyecto? El efecto que tendría la sentencia si nosotros tuviésemos esa facultad de declarar inconstitucional o inconvencional normas de ámbito local. ¿Cuál sería el efecto de la sentencia? Insisto, estoy a favor de que se confirmen, no así la forma en que se estudió. ¿Por qué? Porque soy congruente de cómo yo analicé mi asunto. Son criterios. Puedo estar equivocada, pero sí me generó esta duda. O si es correcta mi interpretación de que nosotros como tribunal local solamente podemos inaplicar algún precepto que consideremos inconstitucional o inconvencional. Esto, ¿por qué me generó duda? Porque yo no veo el caso concreto de aplicación. Existe una tesis, la 11-2010, constitucional de las leyes para su análisis. Es insuficiente la sola cita del precepto de la resolución impugnada. Es decir, el Tribunal Electoral está facultado para determinar la no aplicación de leyes electorales en casos concretos, por considerarlas contrarias a la Constitución. Por eso mi pregunta. Si derivado de este análisis que realizó la ponencia, en la cual yo no estoy de acuerdo, insisto, estoy a favor, pero no de acuerdo cómo se analizó, ahora entiendo por qué él decía que yo no había hecho un análisis correcto desde su perspectiva, magistrado, desde la mía no. ¿Qué pasaría o qué efecto tendría como tribunal si usted este análisis minucioso que lo hizo de 44 o casi 40 y tantas hojas, por eso me aboqué muy bien a este proyecto, tenemos esa facultad de declarar inconstitucional o inconvencional una norma en el ámbito local? Yo creo que tenemos la facultad de inaplicar, en su caso, cuando realicemos control difuso, en el caso concreto. Entonces, son dudas que me generan, insisto, voy a favor, pero no en sí, en la forma en que se abordó o se estudió detalladamente artículo por artículo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrado. Al contrario. ¿Alguna otra opinión? Pues si no hubiese mayor opinión, le pediré a la secretaria general. Magistrado Iván, ¿quiere usted hablar? Adelante. Sí, gracias. Pues sí, es como bien decía la magistrada Blanca, es prácticamente la misma discusión que tuvimos en un caso similar. Ya creo que ya las posturas están más o menos definidas de este pleno, es un tema similar. Estaba por un lado el criterio respecto a que todavía no le causaba perjuicio la aplicación de un lineamiento al partido político actor, y ese fue el argumento mayoritario de los integrantes de este pleno, y por el otro lado, pues el argumento que yo también sostenía, en este caso de que sí se tiene que hacer un análisis pormenorizado de cada una de las disposiciones normativas que se establecen en el lineamiento impugnado. A partir desde mi punto de vista de que estas son reglas que regirán para una actividad específica del proceso electoral y en la cual le concierne a los partidos políticos un papel primordial como postulantes de candidaturas,
y que por ende la afectación a la esfera de derechos se materializa desde el momento en que cobra vigencia. Más aún, obviamente, porque inclusive el recurso de apelación es procedente contra la emisión de actos, o de órganos, perdón, de actos por órganos del Instituto Electoral de Tamaulipas. Entonces, básicamente la misma postura. La verdad es el tema de criterios. Yo respeto mucho la postura mayoritaria que tienen los integrantes de este pleno. Yo me sostengo en el mismo criterio, como bien lo dice la magistrada Blanca, por congruencia en las votaciones. Yo también me sostengo en el mismo criterio. Y en este caso, yo del análisis que hice de los agravios expuestos por el actor, contrastándolos con la construcción de los preceptos normativos de los lineamientos, yo estimo que la construcción que hizo el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas es correctamente apegada a la normativa vigente y por tanto acompañaría tanto el estudio entrar al estudio de cada uno de los preceptos y también por confirmar el acuerdo. Por congruencia, insisto, también como bien lo dice la magistrada Blanca, es un tema que es muy similar al que ya discutimos con antelación. Sería cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra opinión? Bueno, pues ahora sí, por tercera ocasión, si no hay ninguna otra opinión, le pediré a la secretaria que nos tomara la votación. Con su autorización, magistrado. Magistrado ponente, René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria, con mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Muchas gracias, secretaria, con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Acompaño el sentido de confirmar con las apreciaciones que ya realicé. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrada Gloria Graciela Reina Jaelcia. A favor del proyecto. Gracias, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Edgar Hernández Rojas. A favor del proyecto, secretaria. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso identificado con la clave TERAP 14-2023 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados los agravios hechos valer por el partido actor. Segundo, se confirma el acuerdo IETAM ACG 45-2023, aprobado por el Consejo General, por el cual se emiten los lineamientos para el registro de convenios de coalición y candidaturas comunes para los procesos electorales en el estado de Tamaulipas, y se abrogan los lineamientos aprobados y modificados mediante el acuerdo IETAM CG 30-2017 y IETAM CG 20-2020. Tercero, notifíquese a las partes en términos de ley y archívese el asunto total y definitivamente concluido. Secretaria Alison Vargas Sendejas, por favor dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Gloria Graciela Reina Agelciep. Buenas tardes, con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrados. Esta ponencia pone a su consideración del Pleno los proyectos de resolución correspondiente a 3 recursos de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, los cuales, de manera conjunta, me permito dar cuenta. En primer término, relativo al expediente TRDC 05/2023, promovido por una ciudadana en ejercicio de sus derechos político-electorales en contra de los actos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, doy cuenta con 2 proyectos relativos a los expedientes TRDC 11/2023 y TRDC 12/2023, promovidos por el ciudadano Teodoro Escalón Martínez, en los cuales, en el primero de ellos se identifica como autoridad responsable al Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, y en el segundo al Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, en los que aducen la transgresión a sus derechos políticos electorales en el ejercicio al cargo. En los 3 recursos mencionados, se desprende que sobreviene una causa que impide resolver el fondo del asunto, toda vez que los accionantes se desistieron de las acciones vertidas en sus respectivos medios de impugnación, y toda vez que los presentes recursos no fueron admitidos y obran desistimientos expresos de los promoventes,
se propone su desechamiento. Es la cuenta, magistrados y magistradas. No tenía abierto mi micrófono. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Muy bien, pues si no hay quien tenga... Adelante, magistrado René. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros. Me, me quedé en la reflexión del asunto anterior en cuanto a que hemos fijado posturas por mayoría y luego de pronto en una siguiente sesión se cambian. Yo quisiera entonces decantar en este asunto porque también me queda la duda del contexto de violencia política de género. Este es un asunto. Magistrado, estamos votando los asuntos de la cuenta de la magistrada Gloria. Ese punto ya pasó y se aprobó por unanimidad. Sí, por eso, pero ya dieron la cuenta, ¿no? Sí, pero estamos ahorita con la cuenta de los asuntos de la magistrada Gloria Reina. En ese estoy. Está hablando del asunto del desistimiento, ¿no? Sí, adelante. A ver, O no magistrada entendí. Blanca, ¿quiere hacer una aclaración? Es que son 3 asuntos. Entonces empezó el magistrado, no sé a cuál se refiere. Claro. ¿Va a dar la cuenta de los 3? Ya se dio, magistrado, la cuenta. La íbamos a votar. Estábamos en la votación cuando usted pidió la palabra. Bueno, Adelante, magistrado, con todo gusto, adelante. o sea, vamos a votar el sentido del asunto. De los asuntos de la cuenta de la magistrada Gloria. Ya se leyó la cuenta. Son 3 asuntos, desistimientos los 3. Entonces, yo quería hacer mi manifestación en relación a uno de esos asuntos, que es Adelante, con todo gusto. pero no entendí la interrupción, ¿por qué? Fue quizá un cruce de un malentendido. Adelante, magistrado. Ok, así lo asumo. Yo me estaba refiriendo que se deben de fijar que el tribunal al respecto, y si bien es cierto, no son comunes los asuntos o no son visibilizados, que no quiera decir que no exista violencia política de género en este estado de Tamaulipas, pero que si ya llegan aquí al tribunal, si ya son visibilizados ante la jurisdicción electoral, pues nosotros creo que debemos de fijar un parámetro o no fijarlo, sino republicarlo conforme está en el orden federal. Eh, Daba la cuenta en el caso la magistrada Gloria Hagelsi del recurso de la ciudadanía 5/2023 que fue promovido por Mayra Ojeda Chávez en contra del acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, por el cual se autoriza la prórroga de Carlos Ernesto Solís Gómez como persona titular del comité estatal de ese partido. Por ahí me llamaba mucho la advertencia jurisdiccional, por decirlo así, que en la página 2 de la demanda dice la recurrente que se violan sus derechos políticos electorales toda vez que se discrimina y se ejerce. Ahí empieza mi duda. La violencia política en razón de género para ocupar el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal en Tamaulipas. Pero luego viene el 2 de agosto la actora y presenta un escrito de desistimiento de ese medio de impugnación en el que expresa su voluntad de desistirse de las acciones y pretensiones instauradas en contra de la autoridad señalada como responsable. Luego entonces, del 2 de agosto al 29 de septiembre, la ponencia instructora requiere a la promovente para que en el plazo de 2 días hábiles siguientes a la notificación de ese acuerdo,
comparezca personalmente por escrito a ratificar su desistimiento. Sin embargo, se advierte que la promovente fue omisa en presentarse a ratificar su desistimiento y se le hace efectivo el apercibimiento en el sentido de que se le tiene por ratificada su promoción de desistimiento. Yo quiero decir que me da alguna cuestión de observancia, no por un nuevo criterio en este tribunal, sino de un criterio que ya tenemos establecido precisamente por la Sala Superior en el recurso de reconsideración el 82-2021, porque no quisiera yo que este tribunal incurriera en una doble revictimización o como se le denominó en ese juicio, victimización secundaria. Ya fue víctima allá y la vamos a victimizar acá. Entonces, para evitar eso, yo quiero nada más precisar que en aquel asunto la sala superior estableció que se instrumentara un procedimiento en el desistimiento y que no lo veo en este asunto. Pero además, el criterio que estamos usando me parece un poco contradictorio, respetuosamente a la ponencia que nos pone a consideración este asunto, porque en el punto 79 de aquel REC 82 dice que la ratificación, yo quisiera llamar la atención aquí, deberá presentarse, leo textual, asimismo la ratificación deberá presentarse por medio de la comparecencia ante la autoridad competente bajo el apercibimiento de que, de no comparecer a ratificar el desistimiento, el mismo se tendrá como no presentado y se deberá continuar el procedimiento. Y aquí, si no viene a ratificar, la ponencia instructora le toma por hecho el desistimiento. Entonces, estamos como que en el procedimiento hacia el otro lado. Y como es un asunto de violencia, yo quiero homologar que fuere conforme al criterio de la Sala Superior. Te mando comparecer, te requiero que comparezcas, y si no compareces, continúo con la secuela jurisdiccional. Pero aquí dice, si no compareces, se te tendrá por efectivo tu desistimiento. Entonces, ahí estamos como que apartados del criterio que nos fija la Sala Superior en ese sentido. Pero aparte, vamos pensando que se repone el procedimiento en este asunto, respetuosamente, por supuesto, y, y volvemos a citar a la parte actora que se dice violentada. Debe de haber en el requerimiento que se presente, y si no se presenta, se le tendrá por no hecho su desistimiento, porque solamente así se garantiza a una mujer que es víctima de violencia a atenderla debidamente conforme a los nuevos parámetros jurisdiccionales en ese sentido. Tenemos que checar también que el requerimiento se surte con ciertas diligencias que son, que se estimen pertinentes. En este caso lo dice el punto 82, en donde la autoridad competente, o sea, en este caso nosotros, deberá analizar los efectos del desistimiento en cada caso, atendiendo a su contexto integral y valorando los alcances que pueda tener en los derechos de la víctima, así como los valores y principios implicados en materia de violencia contra las mujeres en razón de género. Y también advierte, acautelan, yo me hacía la misma pregunta, pero en aquella sentencia me respondió a priori el texto en sus letras,
porque yo decía, bueno, pues no tenemos reglamentada la violencia política. Entonces, muy sabiamente esa sentencia de la Sala Superior decía en el punto 83, de esta forma, el hecho de que no se reglamente expresamente la presentación de desistimientos en la legislación local, ello no imposibilita que se presenten tratándose de asuntos en materia de violencia política. Entonces, ¿cómo estamos hablando de una reparación integral si la estamos requiriendo para que ratifique el desistimiento y le estamos diciendo, si no te presentas, se tiene por convalidado el desistimiento? Y es al revés, el parámetro que nos establece Sala Superior no es que si no te presentas, se te va a convalidar. Es si no te presentas, sigue la secuela jurisdiccional. Entonces ahí sí creo que estamos, en esa instrucción estamos anulando esa posibilidad de repararle sus derechos políticos si los hubiere que reparar, pero no estamos en congruencia con o no estaríamos en congruencia con el decantamiento jurisdiccional que nos hace la Sala Superior desde 2021 y ya es un hecho consumado. Entonces, sí habría que requerirle nuevamente, y decirle que si no se presenta, eh, hay que preguntarle a la víctima si, por ejemplo, si se está consciente de los efectos que puede traer un desistimiento parcial o total de sus pretensiones y si está consciente con los mismos. Estableció los parámetros, incluso hay una metodología que se llama Metodología para el análisis de los escritos de desistimiento, tratándose de un medio de impugnación en el cual la promovente aduce violencia política en razón de género. Entonces, si fuera así el desistimiento, yo no lo veo satisfecho ese desistimiento y por tanto, respetuosamente, para evitar responsabilidad, me apartaría de que se le tenga a la parte actuada por desistiéndose y se esté desestimando su pretensión. Eh, y eso concluye ese asunto 82-2021 en el punto 86, que como parte del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia política de género y a fin de garantizar sus derechos de participar en el proceso, así como una reparación integral, es necesaria una aplicación de una metodología basada en la proyección de los derechos de la víctima a partir de un enfoque de derechos humanos integral y con perspectiva de género, lo que supone evitar toda posible revictimización o victimización secundaria. Es igual. Y pues en ese contexto, sí, pareciera fácil el asunto, pero sí lo es, pero tenemos un candado para cerrarlo, que no se le hizo esa metodología a una mujer que llega a la jurisdicción electoral aquí en Tamaulipas y pues nada más se hizo a contrario censo el requerimiento. Si no viene, se te tiene por a favor tu desistimiento. Y no, no es así, es al revés. Si no vienes, entonces se te tendrá por no presentado tu requerimiento y seguirá la secuela. ¿Cuál es el fondo de esta apreciación o consideración jurisdiccional que no es mía? En este caso, en un principio me fui con el sentido a favor del proyecto de desechar, pero finalmente leyendo los antecedentes en este país de la violencia política de género, me doy, perdón, me doy cuenta que estamos incurriendo en responsabilidad en el proyecto. No es así el requerimiento para que venga a ratificar, es a contrario censo.
venga a ratificar, si no viene se lo voy a tener por no puesto, porque la persona titular en jurisdicción de una ponencia instructora que conoce el asunto debe de sentir a través de ese protocolo de actuación cuáles fueron las causas que se está desistiendo, porque no vaya a ser que fue violentada una mujer, que no es correcto, y luego la vuelven a obligar para que se desista. Entonces hay una doble revictimización y la estamos dejando correr si la hubiere al no aplicar ese protocolo que establece en el asunto 82-2021 un REC de la Sala Superior. Me preocupa, que se decante así el asunto. Estoy de acuerdo que si se decanta ese protocolo de actuación y aún así insiste el actor en desistirse, estoy de acuerdo en que se haga en los términos del proyecto, pero no podemos llegar a una conclusión resolutiva cuando estamos haciéndolo para el sentido contrario. No vienes a ratificar, te voy a tomar como válido tu desistimiento. Estamos, si bien es cierto, el derecho electoral pues, va en una constante evolución, lo cierto es que precisamente no son comunes estos asuntos y al no ser tan comunes hay establecida o preestablecida ya una decantación en el tratamiento, cómo debemos atender estos asuntos y no lo hacemos. Entonces sí me preocupa que se vote así el asunto, que lo correcto sería, con todo respeto a la ponencia, hacer eh, retirarlo, el asunto, y que se vuelva a requerir y que se aplique ese protocolo, porque es lo que concierne a nuestra actuación cuando ya hay un criterio establecido, en este caso por la Sala Superior. Entonces, si se retira el asunto, estamos en la posibilidad de aplicarle, lo digo, y no soy mujer para hacer una consideración de sororidad, pero sí respeto la cuestión de que al menos aquí hay dos mujeres en el pleno, y que debemos, en suma, hombres y mujeres, garantizar que una mujer no sea tratada con violencia. Y si no fue así y se desiste bien con esos parámetros de actuación jurisdiccional, pues también sería yo el primero en respetar su voluntad y estaría de acuerdo con el proyecto de haberse construido conforme a esa normativa o a ese criterio vinculante de la Sala Superior. Si no fuera así, bueno, pues tendría que votar en contra de este proyecto. Muchas gracias y con todo respeto a nuestra compañera y amiga, la magistrada Gloria. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada Gloria. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros magistrados. En efecto, es un tema muy interesante. Me da mucho gusto escuchar toda esta serie de argumentos, sobre todo porque a final de cuentas implican el estudio y análisis de una cuestión tan importante, sobre todo para las mujeres, como es la cuestión de la violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Entonces, primeramente, agradecer, porque a final de cuentas, insisto, implica un estudio exhaustivo. En el caso particular de esta propuesta que les hace llegar la ponencia a mi cargo, va enfocada porque si recuerdan, a lo mejor el contexto es el que a lo mejor no está precisado y obviamente en el medio de impugnación a lo mejor no se refleja de anteriores impugnaciones que estuvieron referentes a la misma promovente y que también ya había optado por el desistimiento. Incluso alguna vez lo comentamos, esa necesidad de la ratificación. A mí en los asuntos que me han tocado previamente que tratan de violencia política, es completamente acertado el hecho de que tienes que hacer un test, tienes que, incluso hay jurisprudencia, existe la cuestión de este criterio de que tiene que ratificar porque no sabemos si puede ser presión o si puede atender a otros motivos que originen que la persona venga y se desista y no haya manera de poder corroborar posteriormente ese desistimiento. O sea, sí es obligatorio, se pudiera decir, atendiendo ese criterio de la sala, el hecho de la ratificación. Aquí la cuestión
en este asunto en particular es que acudió a desistirse y en efecto uno de los actos que señalaba que eran los que se traducían o que ella aducía como violencia política era el hecho de no haber podido incorporarse después de una licencia de maternidad. Entonces aquí la promovente no solamente regresó, sino aparte ocupó el puesto de presidenta de partido. Entonces, vaya, los hechos notorios posteriores a su impugnación nos llevan a pensar que obviamente ese escrito de desistimiento, después de conocer cómo se dio las siguientes actividades dentro del partido y de las cuales aducía, se dolía por esa restricción, entonces estaban superadas. Entonces es el hecho notorio de haber visto que a final de cuentas ocupó el puesto, ¿verdad? Y que eso era lo que ella decía al final, que le impactaba como violencia política en razón de género. Entonces, sí es cierto, sí tenemos que fijar un criterio en el tribunal, es muy acertado ese hecho, ya tuvimos impugnaciones referentes a la misma promovente, también hubo desistimientos, y yo creo que sí es una de nuestras tareas, pero más que nada aterrizar cómo vamos a hacer independientemente de que exista estos desistimientos de las mujeres y sobre todo para que tengan la oportunidad de que si no es un desistimiento natural, pues tengan la oportunidad de que se haga sabedor de que no hay esa voluntad, ¿sí? Entonces, es por eso, no es tanto por no atender a los criterios, sino pues los hechos que ya fueron notorios y más la voluntad de la parte, entonces nos llevan a un desistimiento y que se le fuera así por escrito y que fuera de esta manera como se tuvo en el proyecto. Sí, pero agradecida por los argumentos. Gracias. Adelante, magistrada Blanca. Perdón, presidente, creo que el magistrado Iván estaba primero que... Está pidiendo la palabra. Magistrado, adelante. Gracias, presidente. Bueno, pues de entrada, yo adelanto mi voto a favor de la propuesta que hace la magistrada Gloria. Efectivamente, el contexto es relevante en este caso, pero y por esas razones es que concuerdo precisamente con la conclusión a la que llega la magistrada Gloria, aparte de que existe mucha claridad en la propuesta o en la consulta que hace llegar a este pleno en su proyecto. El tema al que refiere el magistrado René Osiris definitivamente es un tema que tenemos pendiente, inclusive ya analizamos un caso similar ya aquí. Creo que es en el RDC 10 del 2022. También un desistimiento y también decidimos aquí en el Pleno pues que sí era procedente el desistimiento cuando no acudió a ratificar. Es un tema, es una tarea pendiente que efectivamente tenemos que analizar. Obviamente yo creo que el tema de los desistimientos sí se tiene que valorar de acuerdo a los contextos, ¿verdad? Cuando se considere que hubo una restitución al final del derecho que estimaba que es violado. Entonces yo creo que de entrada sí coincido con la propuesta que nos hace la magistrada Gloria en este momento, pero por otro lado creo que sería sano analizar lo económico, cada uno de nosotros en reuniones, qué tratamiento le daremos en lo subsecuente a casos, obviamente atendiendo a los contextos de cada uno. No se puede tomar una decisión general sin analizar cada caso, ¿verdad? En este caso, o en este asunto, la propuesta que hace la magistrada Gloria desde mi punto de vista es acertada, coincido totalmente con la propuesta y coincido con las consideraciones de acuerdo al propio contexto que acaba de exponernos. Será cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Magistrada Blanca, ahora sí. Gracias, presidente. Pues me da gusto que se retome esta propuesta porque finalmente la de la voz la hizo en el caso de Denise Ahumada. Si no mal recuerdo, les dije que como tribunal, si bien es cierto, es una sentencia que emite la Sala Superior, un criterio, es un caso distinto al que nos está presentando la magistrada ponente. Acá se estaba haciendo un estudio pormenorizado porque se presentó el escrito por persona distinta. Y a la conclusión que se llegó, pues, en dado caso que hizo valer el actor en su momento, pues declararon infundados algunos de sus planteamientos. Y un voto razonado de la magistrada Janino Talora, que yo se los hacía ver en aquella ocasión, a inicios de este año, si no mal recuerdo, de que hiciéramos este ajuste como tribunal, porque no lo tenemos, para cuando se den los desistimientos y no llegar a una revictimización.
el A, el B, el C, cuando se den temas de violencia política. Y quedamos en reunirnos para hacerlo procedente. Me da gusto que se retome mi propuesta de aquel inicio de año, que lo llevemos a los hechos, que lo concretemos. Pero finalmente son temas distintos. Sería cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Magistrado René. Sí, muchas gracias, presidente. Escucho el contexto de la magistrada ponente y se me hace muy vulnerable la atención que le estamos dando en esta jurisdicción electoral a una mujer. No es el hecho de que pareciera interesante o no las consideraciones que hago valer, sino que bajo los parámetros ya establecidos, nosotros tenemos dos verdades, la verdad de autos y la verdad absoluta. Nada más tenemos en autos la consideración que hace valer la parte actora, pero no realmente la que la motivó a desistirse. Entonces, no es que sea un asunto de que la magistrada conoce el contexto, no sé si por la prensa o no sé, que la maternidad, que regresó, que ocupó la presidencia, pero entonces, ¿por qué instaura violencia? Entonces no sabemos, nosotros no podemos, mm, o yo no tengo la bolita de cristal para saber qué fue lo que orilló a esa violencia y número dos, curiosamente se desiste de esa violencia. Y como es novedoso el contexto reciente electoral nacional que establece una metodología, yo sí quisiera, este, para evitar responsabilidad, que se construya mejor ese sentido de aplicar el parámetro que tenemos, este, porque igual al final de todo reponemos y viene la actora, hacemos ese parámetro para no revictimizarla y constituye el mismo resultado al final, que sí se desiste espontáneamente, pero no viene con una coerción o un forzamiento o una amenaza o con una violación que la hagan firmar ese desistimiento en ese sentido. Y entonces sí, se construye con certeza dentro del parámetro que tenemos ese resultado o esos resolutivos. Yo recuerdo eh, que está ese parámetro y no lo veo establecido en el proyecto, pero además considero respetuoso en mi pronunciamiento hacia la magistrada, pues entonces yo sí quisiera, eh, para evitar responsabilidad en los parámetros que nos ciñen, pues preguntar al Pleno y que se someta a votación, presidente, mi propuesta de retirar ese asunto, nada más el de violencia, porque estamos incumpliendo con responsabilidad, por supuesto, que no está bien hecho el desistimiento. Y para evitar algún atropello en los criterios, que no los hagamos en este tribunal, someto a consideración del Pleno la pregunta de retirar ese asunto para que se vuelva a reconfigurar ese desistimiento en los términos a que estamos vinculados por un parámetro de la sala superior. De ahí que, insisto, con todo respeto a la ponencia instructora, nuestra amiga la magistrada Gloria, por la sensibilidad, yo solicitaría se hiciera esta consideración al Pleno, que se someta a votación si se retiran o no. Es mi solicitud, presidente, para
para no incurrir el tribunal en totalidad, todos, en atender un asunto, resolver un asunto que no fue atendido debidamente como lo instruía un criterio. Entonces, que estemos en la posibilidad de someter a votación un asunto que esté dentro de los parámetros ya establecidos para los casos de atención de violencia política de género. Todos los asuntos son importantes, pero hay una atención especial para defender a las mujeres y ese es precisamente el asunto que atendemos hoy. De ahí que no lo diría si no fuera el caso de una mujer. Es cuanto, presidente, le solicito. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado Iván. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero hacer una manifestación, no sé si me corresponde a mí, pero bueno, la voy a asumir como integrante del Pleno. Yo creo que la solicitud de retiro de un asunto debe de corresponder solamente a quien es el instructor o instructora. Yo creo que esa es una atribución de cada uno de las magistraturas, porque es quien trae la propuesta al Pleno, ¿verdad? Y es quien en su caso podría decidir si considera que debe robustecer o cambiar un criterio, solicitar que se baje. Entonces, yo muy respetuosamente de la propuesta que hace el magistrado René Osiris, yo disiento del criterio en el cual cualquier magistratura pueda solicitar que se baje un asunto. Gracias. Gracias, magistrado Iván. Magistrado René. Sí, en este último punto yo creo que la atribución de votar un asunto nos da la posibilidad de solicitar que se retire el asunto para mejor proveer como una obligación que tenemos, no necesariamente que yo sea el ponente o no para solicitar que se retire. Así lo hace la Sala Superior incluso, es muy normal y no es una vez ni dos, al año lo hace varias veces, porque no podemos brincar el 1, 2 y nada más resolver el 3, estamos brincándonos. Este es un asunto que estaría incompleto y lo puede hacer cualquiera, el magistrado Iván, la magistrada Blanca, el magistrado Edgar Danés, yo mismo, como lo estoy haciendo en este momento, o la propia ponente, si así lo advirtiere. No es el caso, reitero, de faltar respeto a la ponencia, sino es el contexto de que se someta a votación si se retira o no, conforme a mi atribución de solicitarlo al Pleno, y entonces, pues ya que quede constancia de que no se quiso retirar y que así se votó y ya entonces queda uno libre de responsabilidad en ese sentido, presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. El orden del día ya fue aprobado y este asunto está incluido en el orden del día, así que lo tenemos que votar. Si alguien no tiene ninguna otra opinión al respecto, yo le pediría a la Secretaría General, magistrada Blanca. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con la propuesta que nos hace la magistrada Gloria. En ninguna manera considero que estamos incurriendo en una responsabilidad. Finalmente, no somos última instancia y son criterios y son interpretaciones, y yo respeto el criterio de la magistratura, en este caso que nos hace el proyecto la magistrada. Si alguno disentimos, si algunos consideramos que se debe hacer de tal o cual manera, insisto, en mi propuesta a inicios de este año les dije, hagamos lineamientos para este caso, precisamente mencionando el Subreg 82-2021. Estamos a noviembre y sale nuevamente el tema. Yo creo que lo podemos hacer en una privada para futuros casos. Por lo que hace al tema de la propuesta, yo adelanto mi voto a favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado. Presidente, yo quería levantar la mano. Adelante, magistrado, adelante. Sí, el hecho de que ya esté en el orden del día, debo de precisarle que no significa que no pueda cualquier magistratura advertir alguna irregularidad y solicitar que se retire el asunto del orden del día. Por eso se llama retirar lo que ya está. No sé qué parte no es comprensible. Yo lo hago con todo respeto
y no es que esté en contra de la ponencia instructora, pero tampoco estoy en contra de la sala superior. Por eso solicité, como atribución que tengo, que se someta a votación, que mi propuesta es retirar del orden del día un asunto que le faltó una consideración especial en tratándose de violencia política de género. Es muy sencillo, presidente, no que si está en el orden del día o no. Precisamente tan es válido que está en el orden del día que se solicita ahora retirarlo del orden del día. Eso es muy sencillo, no estoy haciendo ninguna consideración de que ya está votado. Precisamente por como ya está votado, procede mi solicitud y solicito se haga esa solicitud, presidente. Gracias. Magistrada Blanca. Yo creo que el momento jurisdiccional y procesal oportuno es antes de que se apruebe el orden del día. Una vez que hemos entrado y votado y estamos en el análisis correspondiente, corresponde a cada magistratura emitir nuestros votos, ya sea a favor, en contra, razonado, particular, aclaratorio, y estamos en esta etapa. Entonces yo no estaría a favor de la propuesta del magistrado René. Magistrado Iván. Bueno, yo de entrada no estoy de acuerdo tampoco con la propuesta del magistrado René Osiris, pero yo creo que sí hay casos en los que alguna magistratura que sea el ponente o la ponente sí puede solicitar que se retire del orden del día un asunto, ya después de que está votado. Sí se ha hecho, se hace inclusive también por la sala superior y las salas regionales, pero yo creo que eso solo lo puede hacer la magistratura, que es la ponente. Los demás pueden solicitar a la magistrada ponente que haga suya su petición. ¿Y cuál es la lógica de esto? Pues en este caso la magistrada Gloria considera que su asunto ya está para que se ponga a consulta del pleno y no podemos ir en contra de esa decisión porque entonces sería tanto como decirle que obligarla a que engrose un asunto, que cambie el sentido y eso no es posible. Eso solamente se puede hacer por votación y que se le diga a otro magistrado distinto de la que es el ponente o la ponente de que haga este engrose. En este caso, entonces, no podemos, desde mi punto de vista, no sería procedente la petición de otro integrante del Pleno. Puede ser que quien es la ponente o el ponente acepte la petición y en ese caso pudiera proceder, pero bueno, yo también, como lo dije en mi intervención, yo también estoy a favor de la propuesta de la magistrada Gloria, entonces pareciera que ya tiene una mayoría, ¿verdad? Desde este momento la propuesta. Pero bueno, nos estamos centrando en una diferencia de criterio que tiene el magistrado René respecto a este caso. Ese es un voto, digamos, distinto, puede ser un voto particular que es disidente, ¿verdad? Pero ese es un tema de votación. Pero insisto, ese es un tema que sí, inclusive deberíamos de normar. No puede desde mi punto de vista, cualquier magistratura solicitar y que se vote, que se baje un asunto cuando el ponente no está de acuerdo. El ponente es el que tiene la decisión de que se sube el asunto, inclusive lo acabamos de analizar hace un momento, ¿verdad? En el caso del magistrado René Osiris, que bueno, aquí todavía no se cumple el plazo legal, ¿verdad? Para que se suba el asunto al orden del día. Entonces, yo sí, con mucha claridad, quiero sostener ante el Pleno, ante ustedes, compañeras y compañeros, que mi criterio es que solamente la magistratura que actúe como ponente es quien puede solicitarle al Pleno que se baje su asunto del orden del día. Yo que estoy convencido de eso, porque es quien lleva el asunto, ¿verdad? Quien tal vez en una sesión puede estimar que faltó una diligencia o algún criterio que estime que faltó incorporarse, bueno, lo puede hacer, lo han hecho en la sala superior, pero no que otra magistratura lo solicite y que el Pleno prácticamente obliga a la magistratura ponente a bajar el asunto al orden del día. Yo creo que ahí sí no. Yo creo que ahí sí no sería procedente, y lo digo muy respetuosamente, es un tema de criterios. No digo que el magistrado René Osiris no esté en lo correcto. Desde mi punto de vista, el criterio que yo asumo es el correcto. Desde mi punto de vista, lo digo muy respetuosamente. Gracias. Magistrado René. Gracias, presidente. Ya tenemos dos
dos asuntos de análisis, si el fondo del asunto se debe atender a través del parámetro que está establecido y que no podemos desatender por estar vinculados, ese es un asunto ya. Y ahora el segundo asunto es que si procede o no procede, que se retiren los asuntos dependiendo quién haga la solicitud. Ustedes son todo el pleno, somos parte de una votación y si un asunto, incluyendo a mi ponencia, no está bien instruido, pueden solicitarlo porque no está completa en esa forma la justicia, ni los trámites, ni las diligencias que tengamos que plasmar en el expediente. De ahí que yo lo solicito para no evidenciarnos jurisdiccionalmente en el sistema jurídico nacional de que en un asunto de violencia no estamos aplicando la normatividad preestablecida a la que nos vincula la sala superior. Seguramente nos están viendo en sala superior, dando seguimiento y en sala... Es más, la sala superior le revocó a Sala Monterrey este mismo asunto porque en el desistimiento fue hecho por otra parte. Entonces, pues yo insisto, y si no les es eh, factible hacer la solicitud, atenderla, que yo hago, de que se haga la votación para sostener, porque a ver, el hecho de que se haya votado el orden del día no quiere decir que no se vaya a discutir el asunto. ¿Qué tal si convenzo a la ponente en el transcurso, en el desarrollo de su exposición y la convenzo y ella misma la baja? O sea, el hecho de que nos salgamos por una salida minúscula de que ya se votó y no se votó, eso nos evidencia de no conocer el contexto de nuestra normativa en las sesiones. Para eso es el debate, no que si ya se votó ya no puede. Para eso es el debate. Yo creo que necesitamos primero, si somos coherentes jurisdiccionalmente, eh, hacer efectiva, así como hacen el hecho de que sostienen un asunto de la ponencia que somete a consideración del Pleno, que respetan su exposición y lo van a hacer valer, entiendo, pues también hagan valer mi exposición. Estoy en el mismo rango que la ponencia. Yo también solicito que se someta a votación si se retira ese asunto para que se perfeccione ese desistimiento en los términos que debe ser, porque votarlo sería eh, no tan encuadrado jurídicamente conforme a una vinculación de un criterio de la sala superior en ese sentido. Por eso no trasciende a que si ya se votó el orden del día o no. Para eso estamos en una etapa donde se somete a consideración del Pleno y como integrante del Pleno expongo la necesidad de que se construya de otra manera, por tratarse de una mujer, nada más, que es un tratamiento especial. ¿En qué parte no los convenzo que hay un parámetro ya establecido y que si bien la sala superior ya lo estableció, pues respetar el proyecto como viene sería no respetar a la sala superior, porque la sala superior establece un parámetro, pero a la ponencia no, entonces respeto más a la ponencia que fue omisa en ese parámetro que al parámetro de la sala superior. Creo que nos podríamos ver contrarios a la sala superior en ese contexto, y lo digo respetuosamente para la magistrada ponente. El asunto era más sencillo, pero creo que se polemizó más, este, y pues bueno, insistiría yo en que se bajara ese asunto porque no está bien el desistimiento
en la instrucción de ese asunto. Por tratarse de una mujer, nuevamente reitero, y también mi petición, presidente. Gracias. ¿Tenía una opinión, magistrada Blanca? Sí, que no es sala regional Monterrey, es sala regional Toluca y no se revocó, se confirmó, precisamente porque el desistimiento lo hizo otra persona. ¿Era cuánto? Gracias, magistrada. Bueno, pues si no hay ninguna otra opinión al respecto, yo pasaría a pedir a la Secretaria General que nos tomara la votación sobre el sentido de los proyectos que nos somete a consideración la magistrada Gloria. Secretaria, adelante, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Gloria García Reina Jaelcia. Con mis proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Villarreal. Muchas gracias, secretaria. A favor de las propuestas. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Elada Hernández Rojas. Con las propuestas, a favor. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretaria. Voto en contra a favor de los 11 y 12 que propuso también la magistrada, y en contra del recurso 5, y solicito a la secretaria que se asiente que no se sometió a votación mi petición de retirar el recurso para una mejor integración de ese asunto. Gracias, secretaria. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Edgar Hernández Rojas. A favor de los 3 proyectos. Magistrado presidente, le informo que se aprobaron por unanimidad de votos los proyectos RC 11 y 12 y por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado René Osiris Sánchez Rivas, el RC 05 diagonal 2023. Es cuanto, magistrado. Gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso con la clave TE-RDC 05-2023 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha el presente medio de impugnación atendiendo a las consideraciones vertidas en el apartado 5 de la resolución. Notifíquese en términos de ley. El recurso con la clave TE-RDC 11-2023 se resuelve de la siguiente manera. Se desecha el presente medio de impugnación atendiendo a las consideraciones vertidas en el apartado 5 de la resolución. Notifíquese en términos de ley. Y el recurso con la clave TE-RDC 12-2023 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha el presente medio de impugnación atendiendo a las consideraciones vertidas en el apartado 5 de la resolución. Notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, y siendo en este momento las 2 de la tarde con 49 minutos del día 14 de noviembre del año 2023, se da por concluida la presente sesión pública.